Capítulo 3. Pesca y vinculación. Después de un minuto, la sensación de calma se desvaneció lentamente, Naruto abrió los ojos y los pájaros se fueron volando. Mientras tanto, Grisa, que había estado observando desde la distancia, se dirigió lentamente hacia Naruto, con la boca abierta, sin saber qué decirle a su hijo. Eren, por otro lado, estaba ocupado admirando el gigantesco árbol que ahora se alzaba sobre ellos, de 40 metros de altura y que parecía alcanzar el cielo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, Grisa reunió el coraje para dar unos pasos vacilantes hacia su hijo, Naruto. A medida que se acercaba, podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y un repentino impulso de energía se extendió por todo su cuerpo cuando colocó su mano sobre el hombro de Naruto. A pesar de sentir esta extraña sensación, Grisa la ignoró y centró toda su atención en los penetrantes ojos azules de su hijo, que parecían estar llenos de una extraña mezcla de emociones. «Naruto, hijo mío, ¿cómo hiciste esto?», preguntó Grisa, su voz mezclada con una repentina seriedad, tomando a Naruto con la guardia baja. Los ojos del niño de 5 años se apartaron de la intensa mirada de su padre, preguntándose si había hecho algo que lo enojara. El aire se llenó de un silencio tenso mientras Naruto luchaba por formar una respuesta. Siempre supo que poseía una habilidad única, pero nunca esperó que su padre reaccionara de esa manera. Mientras Naruto intentaba encontrar las palabras para explicarse, la mirada inquisitiva de su padre permaneció fija en él, esperando una respuesta. Mientras las palabras salían de su boca, el corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho y sus palmas se humedecían por la ansiedad. Naruto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Justo cuando pensó que podría derrumbarse por completo, los fuertes brazos de Grisa lo rodearon, manteniéndolo cerca. Naruto podía sentir el calor del cuerpo de Grisa y el constante latido de su corazón mientras lo abrazaba con fuerza. En ese momento, todas las preocupaciones de Naruto se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de seguridad y comodidad. «Lo siento», susurró Naruto, su voz apenas audible. «No quise hacerte enojar». Grisa no dijo nada, simplemente abrazó a Naruto, ofreciéndole la tranquilidad silenciosa que necesitaba. Pero cuando la suave voz de su padre llegó a sus oídos, Naruto sintió una oleada de alivio invadirlo. «Oye, no estoy enojado contigo, Naruto», dijo Grisa en voz baja. «Estoy orgulloso de ti. Solo quiero saber qué hiciste». Naruto no podía creerlo. Había esperado que su padre estuviera furioso con él, que le gritara y lo regañara por su tontería. Se giró para mirar a su padre, una brillante sonrisa se extendió por su rostro mientras lo rodeaba con sus brazos en un fuerte abrazo. Por un momento, los dos se quedaron allí, padre e hijo. Grisa, sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó con cuidado una servilleta blanca y suave. Con gran cuidado y ternura, secó delicadamente las lágrimas no derramadas de la mejilla de Naruto, mientras le ofrecía palabras reconfortantes y tranquilizadoras. Mientras tanto, Eren se quedó asombrado al ver el colosal árbol frente a él, elevándose a una altura de 40 metros. Era un espectáculo extraordinario de contemplar, uno que nunca antes había presenciado, aparte de la imponente muralla María. Naruto miró el pañuelo de su padre con una expresión burlona en su rostro y preguntó: «Padre, ¿por qué siempre llevas una servilleta contigo?». Su padre, Grisa, que siempre estaba preparado para cualquier situación, se rió de buena gana ante la pregunta de Naruto y secó las lágrimas que habían rodado por las regordetas mejillas de Naruto con su confiable servilleta. El suave y gentil toque de la servilleta en el rostro de Naruto le recordó el amor y el cuidado de su padre, y se sintió agradecido por tener un padre tan atento y amable. Mientras Grisa limpiaba los últimos restos de suciedad de la naricita de Naruto, se volvió hacia la rubia y le dio un consejo. «Soy médico, Naruto. Es importante tener siempre algo para limpiarte las manos». Naruto se rió entre dientes ante las palabras de su padre. En ese momento, Eren llegó con una brillante sonrisa, su entusiasmo por jugar era evidente en sus ojos. La brillante sonrisa de Eren iluminó el bosque cuando se volvió hacia Naruto y le preguntó: «Naruto, ¿puedes hacer crecer un árbol más alto?». Los ojos de Naruto se abrieron cuando dio un paso atrás, sin saber cómo responder.
Abrió y cerró la boca varias veces mientras intentaba procesar la solicitud. Había cultivado el árbol, pero solo siguiendo las instrucciones de la misteriosa voz en su cabeza. El recuerdo de esa experiencia inundó su mente y no pudo evitar preguntarse si podría volver a hacerlo. Los árboles a su alrededor crujieron con la brisa mientras Naruto contemplaba la tarea que tenían entre manos. El sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor en el pequeño trozo de vegetación donde estaban parados Eren y Naruto. Eren estaba mirando el árbol frente a él, deseando que fuera más alto para poder trepar aún más alto. Naruto estaba parado a su lado, observando en silencio a su hermano con una pequeña sonrisa en su rostro. Justo cuando Eren estaba a punto de preguntarle a Naruto nuevamente si podía hacer crecer el árbol, Grisa se aclaró la garganta en voz alta para llamar su atención. Eren y Naruto se giraron para mirarlo, preguntándose qué quería. Ahora no, dijo Grisa con firmeza, su voz no dejaba lugar a discusión. Eren abrió la boca para protestar, pero Grisa rápidamente le dio una mirada que decía que esto no estaba sujeto a discusión. Eren hizo un ruidoso puchero, sintiéndose frustrado por no poder hacer lo que quería. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que podría preguntarle a Naruto más tarde cuando volvieran a jugar en el techo de su casa. Nos vamos de aquí. Nos vamos al lago Blume. Allí podremos pescar más, explicó Grisa. Con un movimiento rápido, recogió la caña de pescar del suelo, admirando su elegante diseño y robustez, antes de colocarla con cuidado en su bolso, junto con una pequeña caja de madera que contenía todos los elementos necesarios para pescar, desde anzuelos hasta cebo. Eren se quedó allí, asombrado, admirando el árbol gigante que Naruto había cultivado, elevándose sobre ellos con sus magníficas ramas como si alcanzara el cielo. Aunque trató de parecer indiferente, Eren no pudo evitar preguntarse si Naruto tenía el poder de hacer crecer otro árbol, pero esta vez tan alto como Wolmaria o tal vez incluso más alto. El mero pensamiento de ello llenó a Eren de emoción y anticipación mientras anhelaba explorar lo que había más allá de los confines del Wolmaria. Anhelaba descubrir nuevas tierras, conocer gente nueva y embarcarse en emocionantes aventuras. Sin embargo, su madre le había prohibido aventurarse más allá de la seguridad de los muros, por lo que Eren solo podía soñar con las maravillas que había más allá. En una tarde soleada, Eren y Naruto habían ideado un plan para escalar la cima del muro María, la imponente estructura que protegía su ciudad natal de los titanes. Sabían que su madre nunca probaría una aventura tan arriesgada, por lo que buscaron la ayuda de Anes, un guardia local conocido por su amor al alcohol. Con voz temblorosa, le rogaron que mantuviera a salvo su secreto. Para su sorpresa, Anes estaba sobrio ese día y su sentido del deber superó su simpatía por los chicos. Los agarró severamente por las orejas y los arrastró de regreso a su casa, donde le explicó a Carla lo que Naruto y Eren le habían pedido que hiciera. Los ojos de Carla se abrieron de miedo al imaginar a sus amados hijos arriesgando sus vidas más allá del muro. Ella los regañó a ambos durante una larga hora, recordándoles los innumerables peligros que acechaban fuera de la seguridad del muro. Con cada minuto que pasaba, recordaban su vulnerabilidad cuando eran niños y la aterradora realidad de los titanes acechando más allá de la seguridad de su ciudad. Su madre pintó un vívido cuadro de los innumerables exploradores que habían perdido la vida ante estas criaturas monstruosas y el impacto devastador que tuvieron en sus familias. A pesar de escuchar historias de sus vecinos acerca de que el páramo árido más allá de Wolmaria estaba lleno hasta los topes de titanes, la curiosidad desenfrenada de Naruto y Eren y el anhelo de explorar el mundo exterior permanecieron ilesos e insaciados. La idea de descubrir nuevos horizontes, desenmascarar misterios y desentrañar secretos que se encontraban más allá de los muros de su confinada ciudad era una fuerza impulsora que mantenía vivos sus espíritus. Se negaron a permitir que el miedo y la incertidumbre nublaran su visión y apagaran su fervor por la aventura y, en cambio, hicieron un voto solemne de poner un pie fuera de los muros y presenciar el mundo con sus propios ojos. Grisa y Naruto se alejaron del lago, el sonido del agua se desvaneció en el fondo a medida que se alejaban de él. La mente de Grisa estaba preocupada por lo que Naruto acababa de hacer, sabiendo que no pasaría desapercibido para la policía militar. No pudo evitar pensar en las consecuencias de sus acciones, sabiendo que, eventualmente, alguien vendría a comprobarlo.
Después de todo el mundo sabía que un árbol de 40 metros de altura no crece de la nada, y sería imposible para el MP ignorar algo tan inusual. A pesar de sus preocupaciones, Grisa esperaba que el parlamentario decidiera hacer la vista gorda ante su desventura, creyendo que no se trataba más que de un árbol inusual. Mientras Grisa y sus hijos se alejaban del imponente árbol de 40 metros de altura, no pudo evitar mirar por encima del hombro para admirar su grandeza una vez más. Las enormes ramas del árbol se extendían en todas direcciones, proyectando una gran sombra sobre la tierra. Grisa se maravilló del tamaño del árbol y se preguntó cuánto tiempo llevaba creciendo y si seguiría creciendo aún más. Mientras reflexionaba, se le ocurrió una idea. ¿Podría ser que el árbol necesitaba la presencia de Naruto para continuar su crecimiento? Naruto sintió que una repentina e inexplicable sensación de paz lo invadió como si la esencia misma del bosque hubiera infundido su alma. Con cada paso, sintió que sus sentidos se agudizaban y el mundo que lo rodeaba cobraba vida de una manera que nunca antes había experimentado. El susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el balbuceo del arroyo cercano. Todo parecía amplificado y más claro que nunca. Naruto ahora era muy consciente de su entorno, desde el insecto más pequeño que se arrastraba por el suelo del bosque hasta los majestuosos árboles que se elevaban sobre él, meciéndose suavemente con la brisa. Era como si le hubieran dado el don de una percepción elevada y se deleitaba con la nueva claridad de su mente. Con esta nueva fuerza y claridad, Naruto sintió que podía enfrentar cualquier cosa que el mundo pudiera arrojarle. Naruto, Eren y Grisa pasearon tranquilamente por la vasta extensión de campos verdes y exuberantes, hundiendo sus pies suavemente en la alfombra de hierba aterciopelada. El sol brillaba sobre ellos, calentando su piel y arrojando un brillo dorado sobre el paisaje, mientras la suave brisa susurraba entre las hojas de los árboles, creando una melodía relajante que llenaba el aire a su alrededor. Mientras caminaban, Naruto miró hacia el sol radiante, cuyos rayos dibujaban un patrón moteado en su rostro, y escuchó el alegre canto de los pájaros posados en las ramas de un árbol cercano. Sintió una abrumadora sensación de satisfacción y paz invadirlo, y no pudo evitar sonreír ampliamente mientras disfrutaba del cálido abrazo de la naturaleza. La hierba bailaba juguetonamente bajo sus pies, balanceándose al ritmo de la suave brisa. Grisa, por otro lado, estaba perdido en sus pensamientos y no pudo evitar echarle un vistazo a su hijo, todavía tratando de comprender cómo era capaz de hazañas tan increíbles. Siempre había sabido que Naruto era especial, pero la capacidad de hacer crecer un árbol imponente que alcanzaba los 40 metros en solo cuestión de segundos era algo que nunca había imaginado posible. Grisa se perdió en sus pensamientos mientras reflexionaba sobre el misterio del poder único de su hijo. Había examinado cada libro de texto, cada artículo, cada fragmento de información sobre el fundador, Ymir. Pero a pesar de su exhaustiva investigación, Grisa no estaba más cerca de resolver el rompecabezas. Ymir, la legendaria titán que alguna vez construyó muros y puentes con sus habilidades, poseía poderes increíbles más allá de la imaginación de los mortales comunes. Y, sin embargo, en ningún lugar de los anales de la historia de Titán se había registrado que alguno de los poderes de Titán pudiera usarse para cultivar árboles. Grisa se devanó los sesos, tratando de encontrar una explicación razonable para el notable don de su hijo. ¿Era posible que su hijo poseyera un poder de Titán completamente nuevo, uno que nunca antes se había visto? ¿O había algo más en juego? Mientras Grisa observaba a Naruto, le quedó claro que se veía y se comportaba como cualquier otra persona. Sin embargo, Grisa no pudo deshacerse del vívido recuerdo de la sensación poderosa y calmante que lo envolvió cuando tocó el hombro de Naruto. Era un sentimiento que persistía dentro de él, un sentimiento que no podía evitar comparar con la sensación que experimentó cuando se transformó en un titán. Aunque habían pasado 2 años desde la última vez que se convirtió en titán, el recuerdo de la ráfaga de poder que corría por sus venas como un fuego violento todavía estaba fresco en su mente. La similitud entre estas dos sensaciones era asombrosa, lo que dejó a Grisa sintiéndose curiosa e inquieta al mismo tiempo. Cuando Eren se acercó a Naruto con admiración y curiosidad, no pudo resistirse y preguntar: «Naruto, ¿cómo hiciste eso? ¿Puedes enseñarme?». Naruto, desconcertado por el entusiasmo de Eren, abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras.
Se rascó la mejilla con el dedo índice, un hábito nervioso, y reflexionó sobre cómo explicarle sus técnicas a Eren. Mientras tanto, Grisa escuchaba atentamente, deseoso de presenciar el intercambio entre sus dos hijos. Naruto quedó desconcertado por la repentina pregunta y se encontró luchando por articular la respuesta. Su mirada se dirigió hacia abajo mientras intentaba verbalizar la profundidad de su experiencia. Su voz tembló cuando empezó a explicar lo inexplicable. No sé cómo responder, murmuró con incertidumbre. Pero comencé a meditar y, gradualmente, comencé a sentir una sensación cálida que se extendía por mi cuerpo. Naruto hizo una pausa, mirando su palma abierta como si buscara las palabras correctas. ¿Un sentimiento cálido? Eren cuestionó, ligeramente confundido mientras inclinaba su cabeza hacia un lado. Sí, como una pelota caliente cerca de mí cuando meditaba. Me concentré en esa pelota, y se acercó más y más hasta que de repente sentí como si la pelota se fusionara conmigo, y todo mi cuerpo se sintió caliente. La pelota se desarmó, como Naruto habló, sus ojos miraron hacia el sol brillante y radiante sobre ellos, entrecerrando los ojos ligeramente. Eren no pudo evitar sentirse cautivado por las palabras de Naruto, sintiendo una abrumadora sensación de curiosidad y asombro. Cuando la sensación cálida desapareció, fue cuando abrí los ojos, terminó Naruto su explicación, mirando a su padre y a Eren. Su padre parecía sumido en sus pensamientos mientras que Eren parecía emocionado. Definitivamente lo intentaré, exclamó Eren de repente con entusiasmo, sus ojos llenos de curiosidad mientras contemplaba el tranquilo campo de hierba frente a él. Sintió una repentina necesidad de sumergirse en la paz del entorno, ansioso por experimentar de qué estaba hablando Naruto. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso adelante, Grisa lo agarró por la túnica con fuerza, levantándolo levemente del suelo mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Ahora no, Eren, ahora mismo vamos a pescar, y no le vas a contar a nadie lo que pasó aquí, habló Grisa con una repentina seriedad en su voz. Tanto Eren como Naruto compartieron miradas antes de mirar a su padre. Grisa había estado planeando este viaje de pesca durante semanas y no estaba dispuesto a permitir que nada lo arruinara. Sabía que Eren tenía una tendencia a soltar cosas que no debía, especialmente cuando estaba emocionado, así que quería asegurarse de establecer algunas reglas básicas incluso antes de comenzar. Grisa miró a Eren, esperando que respondiera. Eren suspiró cansado antes de asentir con la cabeza. Grisa sabía que Eren probablemente haría eso a sus espaldas, pero rápidamente decidió tener una larga discusión con los chicos una vez que llegaran al lago. Quería asegurarse de que comprendieran la importancia de guardar secretos y las consecuencias que podrían derivarse de no hacerlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron del bosque y vieron por primera vez el lago, brillando como una joya a la luz del sol. A medida que se acercaban, los ojos de Grisa se dirigieron a un pequeño muelle de madera construido a la orilla del lago. La madera del muelle parecía vieja y desgastada, y Grisa no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más aguantaría antes de sucumbir a los elementos. Sin embargo, a pesar de su apariencia precaria, Grisa sintió que una sensación de excitación crecía dentro de él. Le encantaba pasar más tiempo con sus hijos, y esta era una oportunidad perfecta. La voz autoritaria de Grisa resonó en el tranquilo lago, llamando a sus dos hijos, Eren y Naruto, para que se unieran a él en su esfuerzo de pesca. Vamos a pescar aquí, Eren, Naruto, ustedes dos permanezcan cerca. Quiero hablar con ustedes dos, habló asertivamente, su tono no dejaba lugar a discusiones. En respuesta, los jóvenes se miraron entre sí con una pizca de confusión antes de simplemente encogerse de hombros y seguir el ejemplo de su padre. Mientras se dirigían a la orilla del lago, la mente de Grisa daba vueltas con las muchas cosas que quería discutir con sus hijos. Mientras Grisa se acomodaba en la orilla llena de pequeñas rocas, decidió poner una manta para ponerse cómodo. Mientras tanto, Naruto estaba perdido en sus pensamientos, obsesionado con el reflejo del sol en la superficie del lago. El agua era tan clara que podía ver pequeños peces dando vueltas, desde diminutos pececillos hasta peces del tamaño de su brazo. De vez en cuando, veía a algunos de los peces más grandes saltar fuera del agua para atrapar una mosca, creando ondas que se extendían por la superficie vidriosa del lago.
Bueno, muchachos, siéntense aquí. Grisa les hizo un gesto a los dos jóvenes con una sonrisa amable y les indicó que se pusieran cómodos en el colchón desgastado que había colocado en el suelo. Naruto y Eren obedecieron con entusiasmo, sus ojos llenos de asombro y anticipación por lo que su padre estaba a punto de decir. Mientras Grisa se instalaba junto a ellos, sacó una caña de pescar muy gastada de su confiable bolso y examinó expertamente el sedal y el cebo antes de lanzar el sedal al lago cercano. El suave sonido del agua golpeando la orilla llenó el aire cuando Grisa comenzó a hablar. El tono serio de Grisa tomó por sorpresa a Eren y Naruto. Lo que Naruto hizo hoy debe permanecer en secreto, dijo con firmeza, sus ojos escaneando sus rostros en busca de cualquier signo de desobediencia. Quiero que ustedes dos no hablen de esto. De lo contrario, se correrá la voz, continuó, bajando la voz a un gruñido amenazador. Los niños tragaron saliva nerviosamente, sus corazones latían con fuerza en sus pechos mientras intentaban procesar la gravedad de las palabras de su padre. Nunca antes habían visto a Grisa tan serio y el peso de su advertencia flotaba pesadamente en el aire. Naruto, un poco perplejo, le preguntó a su padre. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si otras personas pueden hacer lo que yo hago? ¿No será eso útil contra los titanes? La idea de poder utilizar su poder recién descubierto para proteger a la humanidad de los titanes era una noble ambición para Naruto. Sin embargo, Grisa, consciente de los peligros que acechaban en las sombras, no pudo evitar preocuparse por las consecuencias de las acciones de Naruto. Sabía que si la familia real se enteraba de las habilidades de Naruto, no perderían el tiempo en silenciarlo y deshacerse de él, tal como lo habían hecho con muchos otros en el pasado. A pesar de la inocencia de Naruto, Grisa no se atrevió a explicarle la dura realidad de la situación a su hijo por temor a aplastar sus esperanzas y sueños. Grisa se sentó con las piernas cruzadas sobre la manta que colocó en la orilla, la brisa fresca jugaba con su cabello mientras sus ojos estaban fijos en el horizonte. Estaba perdido en sus pensamientos, su mente corriendo con diferentes palabras y frases que podrían ayudarle a transmitir la gravedad de la situación. Mientras miraba por encima del hombro, vio que Naruto y Eren habían comenzado a jugar a la mancha, y sus risas resonaban en el sereno paisaje. Sabía que todavía eran ingenuos, inconscientes de las consecuencias de sus acciones, pero necesitaba hacerles entender que algunas cosas no eran para bromear. Grisa cerró los ojos y respiró hondo antes de volver a sumergirse en sus pensamientos. Reprodujo la conversación en su mente, analizando cada palabra que se decía. Sabía que la situación era delicada y que un movimiento en falso podría empeorar las cosas. Necesitaba elegir sus palabras con cuidado, para que comprendieran la gravedad de sus acciones sin sentirse atacados. Después de lo que pareció una eternidad de reflexión, Grisa finalmente abrió los ojos, con una expresión determinada en su rostro. Sabía exactamente lo que tenía que decir para convencerlos. Eren, Naruto. Si prometes guardar silencio sobre esto, les daré permiso a ambos para subir a la cima del muro María para ver el mundo exterior en el momento en que Anes esté disponible, prometió Grisa, volviéndose para mirar a Eren y Naruto. Los rostros de ambos se iluminaron como estrellas. Con un fuerte y exuberante sí. Naruto y Eren expresaron su entusiasmo, saltando arriba y abajo y golpeando el aire con pura alegría que era contagiosa. Grisa se unió a la celebración, incapaz de resistir el contagioso entusiasmo de sus hijos. Se rió con ellos, sintiéndose agradecido por tener hijos tan maravillosos que siempre lograban alegrarle el día. Sin embargo, mientras disfrutaba en ese momento, una parte de él no pudo evitar sentir un dejo de tristeza porque su hijo mayor, Seke, no estaba allí para compartir la felicidad y la juerga de la familia. Deseaba que Seke pudiera estar allí con ellos, para que toda la familia estuviera junta una vez más. Grisa no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo su hijo, Seke, en ese mismo momento. ¿Pensó alguna vez en sus padres? Grisa se sintió esperanzado ante la idea, pero en el fondo sabía que Seke albergaba un odio profundamente arraigado hacia ellos. Sin embargo, realmente no podía culpar a su hijo, ya que había sido un padre terrible con él, un error que juró que no repetiría con sus hijos menores, Naruto y Eren.
A pesar de su culpa y arrepentimiento, Grisa no pudo evitar dejar que su mente divagara ante la posibilidad de volver a ver a Seke. En sus sueños, imaginaba su reencuentro. Cuando Grisa miró hacia arriba, sus ojos se abrieron con incredulidad y su voz gritó el nombre de su hijo. Seke. De pie frente a él estaba Seke, que ahora era mayor pero seguía siendo su hijo. Grisa no podía creer lo que veía, pero sintió una abrumadora sensación de orgullo y tristeza llenar su corazón. Se puso de pie y sus piernas se movieron solas hacia su hijo, que permanecía en silencio frente a él. La voz de Grisa temblaba de emoción mientras hablaba. ¿De verdad eres tú? Has crecido mucho. No pudo contener más sus emociones y abrazó a Seke, abrazándolo fuertemente. Pero el cuerpo de su hijo estaba rígido y Grisa podía sentir la tensión en sus músculos. Mientras Grisa sollozaba contra el hombro de su hijo, no pudo evitar sentir una avalancha de recuerdos que lo invadieron. Recuerdos de la infancia de Seke, de los momentos que compartieron juntos, de las risas y lágrimas que habían derramado. Grisa se dio cuenta de que el tiempo había pasado muy rápido y que se había perdido gran parte de la vida de su hijo. Con un profundo suspiro, Grisa se echó hacia atrás un poco y miró a su hijo a los ojos. Lo siento, fui un padre terrible. Seke. Te amo, Seke. Sé que fui un padre terrible, pero si tan solo hubiera pasado más tiempo contigo. Los sollozos de Grisa se intensificaron mientras derramaba todos los arrepentimientos y emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Finalmente, Seke habló, su voz mezclada con una mezcla de emociones. Los primeros rayos de sol se asomaban a través de las cortinas del dormitorio de Grisa, señalando el comienzo de un nuevo día. De repente, se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que acababa de despertar de un sueño en el que veía a su hijo Seke, perdido hace mucho tiempo. Grisa estaba perpleja y no podía entender el sueño. Sin embargo, no pudo evitar sentir un intenso anhelo de ver a Seke una vez más y de tener a sus 3 hijos juntos, aunque solo fuera por un fugaz momento. La perspectiva de reunirse con Seke y pasar tiempo de calidad con su familia trajo un rayo de esperanza al corazón de Grisa, despertando un anhelo profundamente arraigado que había reprimido durante años. Grisa volvió a mirar a Naruto y Eren. Escapó de sus pensamientos graves y se concentró en sus hijos por ahora. Una ráfaga de pensamientos graves había consumido la mente de Grisa, pero cuando miró a sus hijos, Naruto y Eren, que estaban jugando en la orilla del sereno lago, sintió una repentina ola de alivio invadirlo. La vista de sus caras sonrientes y el sonido de sus risas juguetonas fueron suficientes para hacerle olvidar sus preocupaciones por un momento. El sol brillaba intensamente, arrojando un cálido resplandor dorado sobre la escena, y la suave brisa que soplaba sobre el agua llevaba consigo la dulce fragancia de las flores silvestres. Grisa observó cómo sus hijos, ambos empapados hasta los huesos, participaban en una animada pelea en el agua, lanzándose puñados de agua a la cara, y sus risitas resonaban en todo el lago. Por un breve momento, Grisa se permitió estar completamente presente en ese momento. El mundo es tan cruel, pero tan hermoso. Después de que Naruto y Eren terminaron de salpicarse agua juguetonamente, Grisa les hizo un gesto para que se sentaran a su lado. El trío se instaló junto al tranquilo lago, rodeado de la belleza de la naturaleza. Con sus hábiles manos, arrojó expertamente su hilo de pescar al agua, esperando pacientemente un bocado. No pasó mucho tiempo antes de que el pez comenzara a mordisquear el cebo y el sedal de Grisa comenzó a tirar. Con mano firme y experta, comenzó a recoger su captura. Mientras hacía rodar el rodillo de hilo de la cápsula de pesca, el pez colgaba del anzuelo, su cuerpo giraba y giraba bajo el hábil agarre de Grisa. Naruto y Eren observaron con asombro cómo Grisa sacaba hábilmente al pez del agua, con movimientos suaves y sin esfuerzo. Así es como se quita el anzuelo. Grisa instruyó hábilmente a Eren y Naruto sobre cómo quitar el anzuelo del pez que acababan de pescar. Mientras agarraba al pez por el coxis, la criatura luchó por liberarse de su agarre, pero finalmente se agotó y dejó de defenderse. Eren y Naruto observaron con gran atención cómo Grisa retiraba con cuidado el anzuelo de la boca del pez. Sus movimientos fueron precisos y deliberados. Una vez que el anzuelo fue desalojado con éxito, Eren abrió con entusiasmo el balde lleno de agua y Grisa arrojó suavemente el pez a su nuevo hogar.
Si no tienes cuidado, el anzuelo podría perforarte las yemas de los dedos, advirtió Grisa, con los ojos fijos en la punta afilada del anzuelo. Eren y Naruto asintieron comprendiendo, agradecidos por la precaución. El sol brillaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre el agua cristalina, mientras el dúo de padre e hijo continuaba su expedición de pesca durante lo que parecieron horas. Los ojos de Eren estaban pegados a su caña de pescar, esperando cualquier señal de que un pez mordiera el anzuelo. Grisa, en cambio, supo tener paciencia y esperar la captura perfecta. Con el paso de las horas, pescaron 5 peces más y Grisa, con una sonrisa de satisfacción, decidió que era más que suficiente para un día. Eren tenía curiosidad sobre qué harían con el pescado que pescaban, así que le preguntó a su padre. Grisa miró a su hijo y con voz suave le explicó que venderían 3 de ellos en el mercado. Se quedarían con los otros 3 para cenar. A Eren se le hizo la boca agua al pensar en la deliciosa comida que les esperaba. Mientras Grisa se preparaba para decirle a Naruto que se iban a casa, el sol se ponía detrás de ellos, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre el bosque. Grisa estaba perdida en sus pensamientos, contemplando los acontecimientos del día, cuando escuchó la voz de Naruto romper el silencio. «Padre, escucho que viene algo pesado», habló Naruto con un toque de urgencia en su voz. El corazón de Grisa dio un vuelco al ver la preocupación grabada en el rostro de su hijo. Rápidamente dejó la bolsa que sostenía y se volvió hacia el bosque, entrecerrando los ojos en un intento de ver lo que Naruto había visto. A pesar de sus mejores esfuerzos, todo lo que podía ver eran los altos árboles meciéndose con el viento. Sin embargo, confiaba en los instintos de su hijo y sabía que Naruto no diría que estaba escuchando algo venir si no fuera así. Lentamente, su mano se movió hacia el bolsillo interior de su chaqueta, buscando el bisturí que siempre llevaba consigo. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de la hoja y la sacó, sintiendo el frío metal brillando a la luz del sol. Lo levantó y observó cómo captaba la luz y brillaba como un diamante. Grisa respiró hondo y apuntó el bisturí a su palma, listo para cortarse y extraer sangre si era necesario. Sabía que esta era la única manera de convertirse en titán y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a sus hijos. Eren, Naruto, retrocedan, ordenó Grisa con voz firme mientras se posicionaba frente a sus 2 hijos, sus ojos escaneaban los alrededores en busca de cualquier peligro potencial. Con un movimiento rápido, hizo un pequeño corte en su dedo índice, las gotas de sangre brillaron en la tenue luz del bosque. Conocía los riesgos de convertirse en un titán, pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia, no con la seguridad de su familia en juego. Grisa empujó a sus hijos detrás de él, sus anchos hombros los protegían de cualquier daño que pudiera surgir en su camino. Respiró hondo, con los músculos tensos, listo para transformarse en cualquier momento. Sus oídos se animaron ante el repentino ruido de pasos pesados que se acercaban. Los golpes rítmicos se hicieron más fuertes y más rápidos, enviando escalofríos por su columna y haciendo que su corazón se acelerara de miedo. Aguzó el oído para identificar la fuente del sonido y, por la cadencia, pudo decir que era una criatura grande que se movía a una velocidad increíble. De repente, del denso follaje surgió un enorme oso de cara corta, su cuerpo musculoso lo impulsó hacia adelante en una carrera completa hacia Grisa. El tamaño del oso era realmente impresionante, con una altura de 3,1 metros, un pelaje tan oscuro como la noche y dientes que brillaban amenazadoramente bajo la luz del sol. Sus afilados colmillos eran lo suficientemente grandes como para destrozar a un alce adulto y cargaba hacia Grisa. ¡Correr! Grisa gritó de terror mientras señalaba a Eren y Naruto, su voz temblaba de miedo y ansiedad mientras observaba al enorme oso cargar hacia ellos. Sin pensarlo 2 veces, Grisa corrió hacia la bestia, ya decidido a convertirse en un titán y matarlo antes de que pudiera dañar a sus hijos. Mientras corría, Grisa podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas y su corazón acelerado con cada segundo que pasaba. Sabía que revelar su verdadera naturaleza a Eren y Naruto era un riesgo, pero no podía permitir que el feroz animal los lastimara. Justo cuando Grisa estaba a punto de transformarse en titán, sucedió algo milagroso. De repente, grandes y gruesas venas de árboles surgieron del suelo, sus troncos crecieron a un ritmo increíble, disparándose como lanzas hacia el cielo.
Los árboles crearon una barrera natural entre el oso y Grisa. Grisa de repente notó que los imponentes árboles a su alrededor cobraban vida de una manera que nunca antes había visto. Las venas de los enormes árboles comenzaron a retorcerse y retorcerse como si estuvieran vivas, sus raíces se hundieron profundamente en la tierra y sus ramas alcanzaron el cielo. Y entonces, sin previo aviso, el oso que lo había estado persiguiendo se detuvo en seco, sorprendido al ver los árboles cobrar vida. Cuando el oso se giró para huir, las venas del árbol rápidamente surgieron hacia él, envolviendo su enorme cuerpo como una pitón apretando a su presa. El oso dejó escapar un rugido ensordecedor de agonía mientras las venas se tensaban a su alrededor, la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Grisa observó con asombro cómo el oso luchaba contra el poderoso agarre de los árboles, su enorme cuerpo se agitaba hacia adelante y hacia atrás mientras luchaba por su vida. Pero de repente sucedió algo extraño. Las venas de los árboles que se habían estado tensando alrededor del enorme cuerpo del oso de repente soltaron su agarre y se retiraron, permitiendo que el oso se liberara y galopara hacia las profundidades del bosque. Las venas, como unos espeluznantes tentáculos, retrocedieron lentamente hacia el suelo del que habían surgido, dejando a Naruto sin aliento y temblando de miedo. Mientras se arrodillaba en el suelo, su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho, las venas del árbol continuaron moviéndose, retorciéndose y retorciéndose en una danza grotesca hasta que el oso desapareció por completo de la vista. Solo entonces las venas finalmente se detuvieron, cayendo pesadamente al suelo del bosque con una serie de golpes sordos. Naruto, el sonido de la frenética voz de Eren resonó en el aire, su corazón latía con miedo al ver la tez de su hermano ponerse cada vez más pálida y su respiración entrecortada y entrecortada. A la velocidad del rayo, Eren corrió hacia Naruto, sus pies golpeando contra el duro suelo mientras acortaba la distancia entre ellos. A medida que se acercaba, podía ver el sudor brillando en la frente de Naruto y la forma en que su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse erguido. El miedo se apoderó del corazón de Eren cuando se dio cuenta de que algo andaba muy mal con su hermano, y supo que tenía que actuar rápido si quería ayudarlo. ¡Padre! La voz de Eren era desesperada cuando se giró para mirar a su padre, que estaba parado a unos metros de distancia, observando cómo se desarrollaba la escena con una expresión de preocupación en su rostro. Por favor, ayudarlo. Mientras Grisa miraba a su hijo Naruto, preguntó suavemente. Naruto, ¿puedes oírme, hijo mío? Con ternura colocó el dorso de su mano sobre la frente de Naruto, comprobando la temperatura de su hijo. Para su sorpresa, Naruto no estaba cálido. En cambio, tenía un poco de frío, lo que provocó oleadas de preocupación por todo el cuerpo de Grisa. De repente, el cuerpo de Naruto se rindió y perdió el conocimiento, colapsando contra los brazos de Grisa. Con sus instintos paternales haciendo efecto, Grisa rápidamente levantó a Naruto y lo abrazó con fuerza contra su pecho. El corazón de Eren se aceleró mientras jadeaba ruidosamente, temiendo lo peor mientras veía a Grisa acercarse con Naruto en sus brazos. Pero las palabras tranquilizadoras y la amable sonrisa de Grisa lo tranquilizaron. Naruto simplemente está cansado, Eren, dijo con un tono reconfortante. ¿Qué tal si nos vamos a casa? Estoy seguro de que las galletas de Carla lo harán despertar en poco tiempo. Con eso, Grisa se alejó, con un brazo acunando a Naruto y el otro cargando su bolsa de pesca. Eren lo siguió de cerca, ahora con la mente tranquila, sabiendo que su hermano estaba en buenas manos y que la promesa de las deliciosas galletas de su madre seguramente despertaría a Naruto de su letargo. Mientras Eren y su padre atravesaban los exuberantes campos de hierba verde, una sensación de alivio inundó a Eren mientras suspiraba profundamente. Su corazón todavía estaba acelerado por el reciente encuentro con el oso feroz. Una pequeña parte de él no pudo evitar pensar que Naruto debería haber matado al oso. Sin embargo, Eren rápidamente descartó estos pensamientos y centró su atención en seguir el ritmo de su padre. Mientras caminaban por el bosque, Eren instintivamente extendió la mano y agarró el bolso de su padre, ansioso por aligerar la carga y compartir la carga de su viaje. Fin.